Y.com, le recordamos que este es su programa Libertad y Punto, señalándole como siempre que no hay camino a la libertad. La libertad es el camino. Ejercer la libertad es indudablemente algo que todos debemos hacer. Ángel, hay un tema político muy interesante que lo has comentado en tus columnas, lo has comentado aquí en Y.com, y me gustaría que lo expusiéramos con el propósito de ver cuáles son las vertientes que tiene esta forma o cómo apareció de nueva cuenta el innombrable Carlos Salinas. Bueno, ha sido un protocolo, un formalismo que un presidente de la República, luego que termina su función, deje de hablar para no dañar la imagen del que sigue. Aunque reconocemos que el hecho de la inflación ya lo está dañando el que siguió en el caso de Zedillo. Bueno, Carlos Salinas de Gortari duró más de 20 años sin abrir la boca. Nada más comentaba y de vez en cuando aparecía en los escenarios de México para retomar y para discutir todos temas que le incumbían. El Universal es una entrevista que también aquí salió en Y.com, donde se da a conocer una serie de preguntas que, como dice el periodista Carlos Ramírez, a modo del Universal, a modo de Salinas. Por lo tanto, no fue lo que quería el pueblo saber, fue lo que se acomodó para lucir el medio informativo y el expresidente de la República, donde se han hecho una serie de cuestionamientos sobre el caso Chiapas, sobre Camacho Solís, sobre todo, sobre Ernesto Zedillo Ponce de León y sobre el gran amigo, entre comillas, de Salinas, Luis Donaldo Colosio Murrieta, que parece que se le desencajaba la cara de emoción de ver que su amigo se había perdido y se había extinguido por una desgracia, un hecho funesto, grave, cuando sabemos nosotros acá detrás de bambalinas cómo se maneja la política mexicana. Entonces, el Universal hace preguntas de qué opinaba en el caso de Manuel Camacho y se notaba el odio que Carlos Salinas de Gortari le tenía a Manuel Camacho, y entonces se pregunta a algún crítico periodístico que no le ayudó Camacho a arreglar el problema de Chiapas y a cubrirle la espalda para que este hombre llegara al poder con toda la fuerza que le correspondía, ya que era muy cuestionado la ilegitimidad de Carlos Salinas de Gortari. Se cayó el sistema. Como lo conocimos con Miguel de la Madrid Hurtado, sí. Que Miguel de la Madrid habló y dijo que definitivamente había ganado Cuauhtémoc Cárdenas la elección presidencial, pero que era un riesgo para el país darle el triunfo. Ahí entendemos que el sistema político mexicano de la Secretaría de Gobernación se cayó con doble L, no se cayó con Y, como desde un principio ya lo sabían los mexicanos y que le querían dar al pueblo a tole con el dedo para acallarlo. Fue la verdad, una entrevista muy cuestionada, porque todos sabemos, mire, 1988 se cae el sistema, llega Carlos Salinas, Manuel Bartlett, que es ahora un prominente legislador de la izquierda que él mismo quiso enterrar porque era el PRD. Cuauhtémoc Cárdenas no tenía que llegar, llegó Carlos Salinas de Gortari. Después de todo este problema, se negociaron senadurías, se negociaron gobiernos de los estados. Acuérdense de las concertaciones, donde triunfaba el PRI con pocos votos, decía, va a haber concertación, entra el PAN. Y a tal grado llegó todo esto, que se casi quedó como constituida una nueva categoría en la política, PRI-AN. Es decir, el PRI con el PAN hicieron sus mezclas. Salinas, por esa frustración que obtuvo, estuvo persiguiendo a los perredistas y no llegaron. Pero ¿qué pasa con Camacho Solís? Que fue su ariete político, porque fue quien efectivamente negoció muchas cosas. Y ahora Carlos Salinas de Gortari, en esta entrevista, habla mal de Camacho Solís. Pero Camacho Solís le dice que tiene amnesia a Carlos Salinas, que recuerde quién fue
el operador político durante su sexenio. Qué lástima que la política no haya alcanzado en México los niveles culturales. Lo vemos en el PRI, lo vemos en el PAN, lo vemos en el PRD. Acaba de estar aquí Carlos Navarrete diciendo que va a ser una izquierda, una oposición al régimen. Por favor, si acaban de negociar en el Pacto por México una reforma fiscal y están luchando ellos por algo que nos dicen, la reforma energética va a vender a México. Los mexicanos estamos sufriendo la reforma fiscal y ellos fueron los que la propusieron. Qué vergüenza nos debe dar escuchar a un tipo como Carlos Navarrete, que fue abuchado, que fue corrido de muchas asambleas en México por sus ligas con el sector oficial, y ahora viene a decir aquí que va a ser una oposición real. Bueno, en cuestión política, tan malo es el Pinto como el Colorado, ni a cuál irle. Entonces, ¿cuál es el mejor candidato? Seguramente Dios, y en el cielo, porque en la tierra, el que no es con el cajón abierto, el más honrado es ladrón. Ya vemos que todos los partidos políticos, sus candidatos y ellos hacen negociaciones en alianzas. Y el pueblo con sus impuestos es el que sale fregado. Ya lo gobernó el PAN y ya vimos, regresa el PRI a Los Pinos y el PRD está resentido porque no ha gobernado. El rapiñaje es bravo, todavía hay carne para rescatar y comer. Y entonces en esta cuestión política vemos que, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari dice que si hubiese sido Luis Donaldo Colosio el presidente de México, no se habría tenido la inflación o el problema de la sucesión de gobierno entre él y Zedillo. Pero no dice nada de Zedillo, pero está enojado Carlos Salinas con Zedillo, ya lo sabemos, porque metió a la cárcel a su hermano. Nada más por estar resentido. Entonces no era su gallo ideal, sin embargo era el hombre más poderoso en ese momento para llegar al poder y que el PRI permaneciera como partido omnipotente todavía, o el partido único de México en sus tiempos, que él es el que abrió la democracia a la alternancia del poder. Fíjate, Ángel, que en todo esto que estamos comentando hay un hilo conductor. ¿Cuál es el hilo conductor? La corrupción. La corrupción desde que se cae el sistema, la corrupción de cómo el hermano de un presidente maneja recursos en forma deliberada, ahora sí como dicen, lo cachan, lo meten a la cárcel y el expresidente se siente humillado. ¿Por qué? Porque su hermano de ladrón, bien aclarado el asunto, lo meten a la cárcel. Y después viene Zedillo, que también lo sigue la corrupción porque fue el que vendió los ferrocarriles y ahora es asesor de las empresas de los ferrocarriles en Estados Unidos. Mira qué cosa tan hermosa. Y luego sigue el PAN. Usted sabe que Fox estuvo tutelando, protegiendo a sus hijos putativos, porque son hijos de Marta Según porque el otro expresidente no puede tener, según eso, no me consta, no puede tener familia, no puede tener hijos. Entonces, él vivió 6 años al amparo de las corrupciones de sus hijos putativos. Luego viene Calderón, no hombre, por la corrupción en su máxima expresión. Y vemos también cómo en el PRI, exgobernadores, acaba de salir una nota, Ángel, 900 bienes les han incautado a los funcionarios y a Granier, gobernador de Tabasco. Bueno, todas las arcas públicas están en manos del PAN, PRI, PRD. Por eso es importante que los candidatos surjan ya ahora de la sociedad, Ángel, haciendo una analogía aquí. Los partidos están en declive. La sociedad debe de retomar realmente su función, Ángel. ¿Cuál es la función? De ser juez y parte, no ser un voto cautivo. Debo de votar, voy y voto y me olvido. No, ahora debemos ser activos. La sociedad debe reactivarse. La sociedad debe de ser protagonista para la elección, para la postulación, para la ejecución, para la vigilancia de lo que está sucediendo. ¿O cómo lo ves?
Y luego, si vemos eso, cuando Carlos Salinas, después de haber sido presidente, va a Los Pinos con Zedillo, fue a presionarlo para que dejara libre a su hermano. Y Zedillo dice textualmente, dice que vino el señor Carlos Salinas a mandarme que hiciera. Ya Carlos Salinas a un lado y Zedillo en la silla presidencial, todavía queriendo tener influencia, y todavía la quiso tener con Pedro Aspe Armella, cuando Pedro Aspe mejor se le evadió, se le sacó y no quiso comparecer. O sea, si esto se acabó, se acabó. Que lo quería imponer con Zedillo, pero no quiso Zedillo, y también entonces Pedro Aspe se hizo a un lado y evadió seguir teniendo alguna responsabilidad que tuvo en el gobierno de él. Entonces, esta es política. La política es negocio, y nadie se hace pobre en política para darle el dinero al pobre y que el pobre se haga rico. Pues nada más date color, Ángel. Retomando este asunto, Gil Díaz fue secretario de Hacienda, fue de los que suscribieron un crédito para tender la red de telecomunicaciones a nivel nacional. Fíjese bien, solicitaron un crédito para instalar la fibra óptica de telecomunicaciones. Se instaló, se dio el crédito a México, y después, mi estimado Ángel, se la vendieron a Slim con un costo menor al crédito y a lo que se había invertido. Y Gil Díaz ahora es un gran funcionario de las telecomunicaciones y está en una empresa Movistar y en otras más. Pedro Aspe, recuerda al secretario de Hacienda que tú lo acabas de mencionar, Pedro Aspe, que dejó la economía con alfileres, y que ¿para qué se los quitaron? Pues Pedro Aspe es uno de los principales inversionistas de las líneas aéreas de México. Fíjese. Y fueron las que se vendieron las líneas aéreas, estando él también como secretario de Hacienda. Es decir, ejercen la función pública para beneficio personal. Eso es lo más grave y es lo que la sociedad debe de conocer. Pues ha hablado Carlos Salinas de Gortari para echar pestes, solamente, no para rectificar rumbos ni para aclarar nada. Solamente vino a incomodar el ambiente político de por sí caldeado y cuestionado por el pueblo de México. Entonces, si a eso le agregamos todavía a Carlos Salinas de Gortari, pues qué pueblo, ¿no? Tras de golpeado, apaleado. Y en cuestión política, el único que pierde es el pueblo, y el que gana es el político, que está en el poder. La era siempre se reventará por lo más delgado. Pero bueno, Ángel, yo vi cómo le gritaban a Carlos Salinas, regresa Carlos, regresa. Y él dice, no hay reelección, regresa lo que te llevaste, no seas ratero. Bueno, pues ese es el tema de Carlos Salinas y .com en su programa Libertad y Punto. ¿Alguna otra situación? Pues no, solamente que nos veremos la próxima semana para ver si abordamos estos temas pendientes que el público ha seleccionado y nosotros los hemos analizado, o en semana que viene regresar con temas caldeados del momento que al pueblo le interesa y porque el pueblo es lo que cuenta. Así es, le agradecemos su atención y .com, entre a nuestro portal de Clic, Libertad y Punto, y ahí estaremos escuchando también, leyendo los correos, leyendo los Twitter, todo lo que usted nos envíe, porque usted es la que manda. La voz de la sociedad rige este programa. Recuerde, no hay camino a la libertad es el camino. Hasta luego.